Siempre hablas tú primero. Habla tú, por favor. Pues nada, buenos días. Retomamos la última tanda de la reunión, que ha sido una reunión estupenda. La verdad que daros la enhorabuena a Rosa y a Raquel y al resto de las personas que estáis aquí. Vamos a presentar esta mesa de Diabemir. Ayer presentamos una mesa también con otra residente, Lipimir, y deciros que, bueno, que para la asociación, para el grupo de trabajo de diabetes y obesidad, para el grupo de trabajo de lípidos, Lipimir y Diabemir son los proyectos estrella. No entendemos de otra forma que la formación hay que darla en esos momentos, ¿no?, donde los residentes son más receptivos y es lo más gratificante. Es verdad que es un poco paliza lo de ir para allá, venir aquí, pero es lo más gratificante. Y es lo más gratificante porque lo vimos ayer con María en esa excelente mesa con Juan, con Alberto y con Rosa, y lo vamos a ver hoy. Os presento, Ricardo es R2 de cardio y Inés es R1 de endocrino, de La Paz. Fijaros, la buena relación que tenemos con los endocrinos en cardio, que lo que hacen es mandar a sus R1s sin vicios, sin ningún tipo de opiniones externas, a rotar con Almudena Rehabilitación Cardíaca, porque entienden que la visión que le damos es importante. Entonces, yo creo que las cosas no se demuestran de otra forma, sino con la buena voluntad y el trabajar juntos, ¿no? Bueno, los hemos seleccionado porque creemos que se van a complementar mucho por el tipo de casos, lo veréis ahora, y bueno, y luego Domingo, que no necesita presentación, que sabéis que coordina el grupo de trabajo de diabetes y obesidad conmigo, y que también agradecerle porque ha hecho un esfuerzo importante por estar aquí, así que empezamos cuando queráis, Inés. Vale. Buenos días. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la organización por haber contado conmigo. Me hace mucha ilusión estar aquí. Voy a presentar un caso de un paciente que vi durante mi rotación en la unidad de rehabilitación cardíaca con Almudena. Se trata de un varón de 74 años con dislipemia, diabético tipo 2 desde el 2009, obeso con un IMC de 34 y que en el 2008 tuvo un ictus isquémico en la arteria cerebral media izquierda. En el momento en el que le conocemos, está con metformina, vidagliptina, 23 unidades de insulina Lantus, omeprazol, Adiro, Atorva de 80 con ezetimibe y tamsulosina. Y nos llama la atención que en el apartado de alergias está escrito intolerancia a ISGLT2. Y es que en el 2019 le iniciaron un ISGLT2, pero tuvo un único episodio de balanitis candidiásica que respondió bien al tratamiento y se lo suspendieron y se lo sustituyeron por vidagliptina. Ingresa en abril del 2022 en cardio por un episodio de angina inestable, en el que se objetiva una lesión crítica en la coronaria derecha media, se implanta un stent fármacoactivo y la evolución fue buena con FEBI normal. En la analítica destaca una función renal conservada con una glicada de 8,2, cociente albúmina-creatinina normal. Y sobre el perfil lipídico, bueno, recordar que es importante que la analítica se extraiga en las primeras 24 horas del síndrome coronario para que sea representativo, como en este caso, en el que tenemos un colesterol total de 173, un HDL de 58, no HDL fuera de objetivo para prevención secundaria de 115, LDL también fuera de objetivo de 97 y triglicéridos de 89. Le calculamos los siguientes índices. En primer lugar, el índice aterogénico, dividiendo el colesterol total entre el HDL, que se considera elevado si es superior a 3,5, en este caso normal. El cociente de triglicéridos entre HDL, que nos da una idea de cómo son las partículas LDL, de manera que si, por encima de 2, consideramos que las LDL son pequeñas, densas y, por tanto, que penetran con más facilidad en el endotelio, y por debajo de 2 lo contrario, como en este caso. Y luego el colesterol remanente, que era de 18, por debajo de 30. A la alta se va con su doble antiagregación, el bisoprolol, amlodipino, Atorva de 80 con ezetimibe e iniciamos semaglutide y empagliflozina. Bueno, me gustaría hablar de varias cosas. En primer lugar, el tratamiento del paciente antes del evento. De tratamiento hipolipemiante estaba ya con una estatina a máxima potencia, con Atorva de 80 combinado con ezetimibe. Y luego estaba con vidagliptina e insulina basal. Y a pesar de esto, el paciente tenía varios parámetros fuera de objetivo. El peso, recordamos que era un paciente con un IMC de 34, el LDL también estaba fuera de objetivo, y a pesar de ser un paciente obeso con el LDL fuera de objetivo y que había tenido un ictus, estaba con vidagliptina e insulina basal, sin ningún tratamiento cardiovascular o nefroprotector. Al alta le mantuvimos el tratamiento hipolipemiante, porque es cierto que podríamos haber cambiado la Atorva de 80 por la Rosu de 40, pero creo que lo relevante de este caso es ver cómo a veces los trámites administrativos suponen una traba para aportar al paciente el máximo beneficio. Este paciente tenía un LDL de 97, o sea que por 3 miligramos de cilitro
no tendría financiado el inhibidor de la PCSK9, lo cual es una auténtica pena. Luego, por supuesto, apostamos por la combinación desde el inicio del inhibidor de la SGLT2 con el agonista de GLP-1, ¿no? No se trata de decidir entre un fármaco muy bueno u otro muy bueno, sino si el paciente se va a beneficiar de ambos, ¿por qué no darle los dos? Y luego, bueno, ¿qué hacer con la insulina, no? Este paciente tenía una glicada elevada por encima de 8, entonces en un primer momento se la mantuvimos diciéndole que se hiciera controles de glucemia en ayunas y en el momento que, por supuesto, hiciera una hipoglucemia o que estuviera la glucemia en ayunas en objetivo entre 80 y 130, idealmente por debajo de 100, pues empezaríamos a reducir la dosis de insulina, ya que el objetivo es tener al paciente con la mínima dosis de insulina o incluso acabar desprescribiéndosela. Aquí traigo el algoritmo de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? En el que quiero destacar varias cosas. En primer lugar, el título. Ya no vemos tratamiento para la diabetes tipo 2, sino que se llama protección cardiovascular y renal en diabetes tipo 2. ¿Por qué? Bueno, por suerte estamos avanzando de una visión muy glucocentrista de la diabetes a una visión mucho más sistémica y global, en la que entendemos que tratar una glicada alterada es tratar un síntoma, pero no tratar el problema, ¿no? Que es pues, la resistencia a la insulina, la inflamación, la obesidad y con ello todo el daño cardiovascular y renal que se produce. Entonces creo que este cambio de título es muy acertado. Luego también vemos que se repite constantemente el desprescribir fármacos sin beneficio cardiovascular y renal, que nos puede parecer obvio y evidente, pero no lo es y a la vista está este caso, un paciente obeso con LDL fuera de objetivo que había tenido un ictus y que está con insulina y vidagliptina. Luego, bueno, como ya he dicho, la diabetes no es solo una glicada alterada, sino que supone enfermedad vascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, y estas entidades no se manifiestan de manera aislada, sino que se correlacionan unas entre otras, y para entender y controlar una tenemos que hacer lo mismo con las demás. De ahí la mezcla de colores y que veamos agonistas de GLP-1 más y SGLT2. Ya no se trata de elegir, sino de sumar. Otros puntos de los que me gustaría hablar es, bueno, ¿de qué opináis, no? De que un paciente, porque haya tenido un único antecedente de balanitis candidiásica que responde bien al tratamiento, se le suspenda y encima se escriba en su historia clínica que es intolerante a los SGLT2, ¿no? Yo creo que tenemos que poner siempre en una balanza cuando usamos un fármaco el riesgo-beneficio y creo que en este, claro, los beneficios superan ampliamente a los riesgos. También me gustaría hablar de la baja prescripción que se hace de fármacos con beneficio cardiovascular y renal, a pesar de toda la evidencia que tenemos. No sé si es solo una cuestión de inercia, de miedo a los efectos adversos, de preocupación por los costes. La verdad que no sé qué más necesitamos, cuánta evidencia más necesitamos para que estos fármacos empiecen a prescribir con más frecuencia. Creo que para esto es muy importante pues, la formación, estar actualizados, ser rigurosos y creo que en esto los residentes tenemos un papel que, bueno, creo que vamos a acabar la residencia muy bien formados en protección y en prevención. Al final nosotros seremos adjuntos y bueno, formaremos a nuestros residentes y al final creo que es una buena manera de acabar con este círculo de inercia, ¿no? Y ya por último, bueno, decir la importancia del trabajo multidisciplinar, ¿no? Las unidades de rehabilitación cardíaca creo que son un muy buen ejemplo de ello, tanto de medicina con fisio y enfermería, como el que he hecho yo con Almudena. Para mí ha sido un placer rotar. Y creo que este es un caso que demuestra que la diabetes ya no es solo cosa del endocrino. Al final los cardiólogos la tienen que saber manejar, porque en este caso ha sido la cardióloga quien le ha optimizado el tratamiento. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Y eres R1. No lo quitéis, porque vamos a ir con las diapositivas para atrás, por favor. Sí. ¿Puedes poner la primera? Sí. Uy. Para atrás. Vale. Ahora. Esta. O sea, yo aquí, primero una tontería y lo segundo, la importancia de las L's. ¿No? O sea, no cuando aprendes a conducir, que yo no me puse la L, pero vildagliptina tiene una L, da igual, vale. no la aprendáis porque tal. Pero empagliflozina, que en el examen MIR lo pusieron así, sin la L de la empagliflo, la importancia de la L, que es una tontería, pero no por mí, sino es una gilipollez. El tema es, o sea, este paciente tiene un ictus en 2008 y 14 años después lo tenemos así, hecho un desastre. Hecho un poco un Cristo, ¿no? Eso es. ¿Y por qué crees tú que...? Pues es un poco lo que intentaba plantear, ¿no? Al final yo creo que es mezcla de inercia. Bueno, en este caso
No sé si desconocimiento de que por un único episodio de balanitis candidiásica, bueno, lo que tú dices, ¿no? De por qué se ha esperado tanto a iniciar los SGLT2, pero luego una vez iniciado, ¿por qué por un único episodio se le suspende y se le sustituye por vidagliptin? O sea, la verdad que no lo entiendo y es un poco lo que quería traer a debate, de si creéis que es solo inercia, miedo a efectos adversos, preocupación por costes, no lo sé, con toda la evidencia que hay, creo que no es cuestión de tener fe, sino de ser científicos y de basarnos en la evidencia. Entonces, Mira, eso lo hablábamos ayer cuando estábamos viendo lo de las guías de prevención, lo decía Rosa, es que tenemos que acabar de hablar ya de prevención. Bueno, si quieres dilo tú, porque lo decías tú. ¿Dónde está el micrófono, por favor? Ah, vale. Yo creo que te lo activan ellos, ¿no? ¿O qué? Sí, ahora sí, ¿no? Y lo que hablábamos ayer, y además en la mesa del tema de la mujer también me ha venido un poco a la cabeza que realmente los cardiólogos estamos centrados, ¿no?, en un paciente que tiene ya un evento, evidentemente, somos cardiólogos, pero tenemos que pensar que el paciente, aunque no haya tenido un evento, tiene un muy alto riesgo cardiovascular, entonces hay que pensar en el paciente en el riesgo, con evento o sin evento, no en prevención primaria y prevención secundaria. Yo creo que eso es totalmente obsoleto, es decir, tenemos que abandonar ese concepto y a la vista está, ¿no? Este paciente ha tenido un ictus, pero vamos a quitar que ha tenido un ictus, me da igual. Aún así, totalmente. Me da igual. El riesgo que tiene. Es un paciente de muy alto riesgo, muy alto riesgo. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no?, el tratamiento que tenía. Y además que encima le pusieron una vidagliptina. A unas malas, mira, le podían haber puesto otro inhibidor de la P4, ¿no? ¿Ha hecho otra infección o no? No, por eso también lo sacó. Es que además insistió mucho Inés en esto. Es decir, por favor, vamos a hablar de esto, porque por una balanitis condenas a una persona, privas a una persona de un tratamiento que le reduce la hospitalización cardíaca, le protege el riñón y le reduce la mortalidad. O sea, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que, fijaros, hablando de lo que decía ella, ¿no?, de lo que es la inercia terapéutica. En un paciente que ha tenido un ictus, ¿ustedes veis en cualquier caso clínico que os presenten que el paciente no tenga antiagregación? Nunca. El paciente siempre va a tener aspirina. Y el paciente desde el punto de vista lipídico, está muy bien tratado, vamos, por lo menos en lo que es estatina de alta potencia con ezetimibe. Pero, sin embargo, lo que sí se repite continuamente es que la diabetes, por lo menos por parte de cardiología, nunca está bien tratada o está de forma muy poco frecuente bien tratada, porque al final tenemos desde hace ya tiempo dos herramientas que en este paciente están indicadas, como es el ISGLT2 y el GLP-1, y sistemáticamente vienen los pacientes con glicacida, con inhibidores de PP4, con 3 o 4 antidiabéticos orales, incluida insulinoterapia, y sin embargo, ni por casualidad le ponen un ISGLT2 o un GLP-1, ¿no? Yo ahí diferenciaría, fíjate, da igual que no venga de cardiología, ¿no? Hemos ido aprendiendo mucho estos años, o sea, no es porque ahora seamos más listos, pero hemos ido aprendiendo mucho de diabetes, y hemos aprendido tanto de diabetes que realmente no sabemos diabetes. O sea, no estamos tratando diabetes en el concepto clásico. Porque como decía Inés, venimos de una creencia muy glucocéntrica, muy metabolocéntrica de la enfermedad, en la creencia de que trabajar, reforzar eso nos iba a dar réditos en el futuro, y eso en este paciente ni tan siquiera lo hemos hecho, porque sigue teniendo exceso de peso. O sea, fracasamos realmente como médicos, ¿no? Porque no ha cambiado nada de la esencia de lo que le ha llevado a este paciente a tener el problema que tuvo en 2008. Pero hay un momento en el que hemos aprendido un montón de que estos dos grupos de fármacos lo que tratan no tratan diabetes. Atajan algo que tienen los pacientes con diabetes como tienen otros pacientes. Y es lo que hablamos de coña en la escuela, de copiar 1000 veces. No son fármacos antidiabéticos, son fármacos cardiovasculares, ¿no? O sea, no hemos hecho bien la parte en la que creíamos en el tratamiento metabólico de la diabetes, pero tampoco estamos haciendo bien lo que ahora sí que nos toca directamente a los cardiólogos, a cualquier médico que atiende enfermedad cardiovascular, que es poner aquellos fármacos que cambian el pronóstico cardiovascular y renal de los pacientes, que lo cambian radicalmente. Independiente, y estamos viendo que es independiente de que el paciente tenga diabetes o no tenga diabetes, ¿no? Bueno, ya en el tratamiento de la alta se empieza
a dibujar, ¿no? Y no hay que elegir entre uno y otro. La obligación es, pues como esta noche, tenemos que poner a Benzema y a Vinicius, a los dos. Yo creo que, no sé dónde está Elisa, no, a lo mejor ya se ha ido Elisa, pero es que lo dijo ayer muy bien, ¿no? Cuando presentamos el caso de los lípidos. O sea, es que el problema de este señor básicamente es la obesidad. Entonces, Dios mío, por favor, es que ¿cómo es posible? Tenemos que meternos ya en esto, para que este señor, que ya tuvo su evento, su ictus, que probablemente, como dice Domingo, es que ha sido la causa de todo y sigue perpetuándose, porque por muy bien que tengas los lípidos y por muy bien que tengas el resto, pues y también bueno, la glicada mal, ¿no? Bueno, en fin. Y otra cosa que quería destacar, si das para adelante, Inés, esto de la desprescripción. Tú eres endocrina, bueno, residente de endocrino, porque tú lo has dicho como muy rápido, asumiendo que todos lo sabemos, pero 8 de glicada significa que yo voy a poner estos fármacos y voy a asumir que como está tan alta, no es necesario bajarla de momento. Pero ¿cómo? Consejos prácticos. Bueno, pues eso, en el momento que el paciente tiene una glicada por encima de 8, le añadimos estos fármacos y en un primer momento le mantenemos la insulina y le decimos que se vaya haciendo controles de manera frecuente. Entonces, por supuesto, en el momento en el que haga una hipoglucemia, podemos empezar a reducir la insulina, por supuesto, o cuando esté en objetivo, idealmente la glucemia en ayunas por debajo de 100, podemos ir reduciendo la insulina de un 20% en un 20%. O sea, que la clave es que el paciente no es que esté pinchándose todo el tiempo, sino que sobre todo la glucemia en ayunas con la que se levanta, ¿no? Vale, perfecto. Y otra cosa que tenía yo apuntada aquí, bueno, creo que la siguiente, esto, ¿no? Yo creo que es súper importante. Yo no sé, los que hemos hecho, estamos aquí, muchos de los que hemos hecho esta figura, pero bueno, realmente la idea un poco fuera de Domingo, intentar plasmar esos colores difusos, ¿no, Domingo? Sí, aquí lo que insistimos todos y vosotros sabéis es que cuando tenemos delante de nosotros un paciente con diabetes es como tenemos que coger como si fuera la paleta de un pintor y cogemos 3 colores que representan a la enfermedad vascular, que representan a la insuficiencia cardíaca y que representan a la enfermedad renal crónica. Imaginaos la paleta de un pintor, tiene sus 3 pegotes, sus 3 colores y la mezcla de esos colores pues saldrá dependiendo del día. En este caso, dependiendo del paciente con diabetes, pues en uno prevalecerá más la enfermedad vascular. En el caso de este paciente prevalece por encima de todo, sobre todo porque ha tenido 2 eventos, porque luego no tiene tanta enfermedad coronaria para la trayectoria que tiene. Al final tiene una lesión crítica en una derecha, ¿no? Pero no hemos hablado de que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Alguien tiene dudas de que este paciente tiene algún grado dentro del espectro de la insuficiencia cardíaca, que tiene algún grado de insuficiencia cardíaca? Que solo es cuestión de tiempo que debute yendo a la urgencia de un hospital ahogado. Y enfermedad renal crónica. Que allí nadie, ni nosotros, ahora ya lo hacemos, tiene el índice de albumina-creatinina. O sea, que esa es otra, ¿no? Porque si no ves filtrado por encima de 90 y dices... Yo he puesto el caso tal cual, porque aquí no no puedes poner el caso perfecto, ¿no? Pero claro, pero si no diríamos filtrado por encima de 90, está ok. Insuficiencia cardíaca, como no lo hemos intubado todavía, está fenomenal. Solo tiene un poco de enfermedad vascular. Entonces, todos los pacientes con diabetes tenemos que saber dibujar dentro del espectro de enfermedad vascular, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad renal crónica, qué prevalece en ese paciente. Y justo veis esa mezcla de colores confluyen en que GLP-1 y SGLT2 aportan beneficio. Esa es la protección cardiovascular y renal de la que hablaba Inés como título del algoritmo, ¿no? Y ahí hablamos pues, en primera fila, como el resto de enfermedades que tratamos. Son fármacos que están al mismo nivel porque no tenemos que elegir entre uno y otro. O sea, son fármacos que protegen al paciente y que hay que poner todos. Eso que nosotros lo asumimos, ayer había una encuesta en Twitter de un cardiólogo súper bueno de insuficiencia cardíaca, que no es Julio, porque Julio no pregunta estas cosas, y dice, llega un paciente muy parecido al caso de Inés y dice, ¿qué le pondrías de tratamiento? ¿Solo metformina más ISGLT2, metformina más GLP-1 o no sé qué? Y yo respondí, ninguna de las anteriores. Yo le pondría GLP-1 e ISGLT2. O sea, tenemos muchísimo trabajo. Tenemos muchísimo trabajo desde nosotros que lideramos la prevención cardiovascular en España, porque el cardiólogo se tiene que creer que no sacrifica en este paciente la estatina por ponerle la aspirina. Lo has dicho tú, Javi. No se sacrifica. Tú no puedes pretender como le pongo adiro o no le pongo estatina. El GLP-1 no tiene nada que ver con la ISGLT2, nada que ver. Confluyen
que ambos bajan el peso y bajan la glucosa, pero no tienen nada que ver. Igual que esta finerenona, que hablamos poco, bueno, no es el momento, el paciente no tiene enfermedad. La finerenona es un fármaco que hemos posicionado en primera línea y todavía no está comercializado en España. O sea, porque la finerenona hace algo diferente al GLP-1. La finerenona no es un antidiabético, el GLP-1 no es un antidiabético y los ISGLT2 no son antidiabéticos, son fármacos cardioprotectores y nefroprotectores, ¿no? Yo quería apuntar a eso, que realmente lo que hay que hacer es tratar al paciente, no tratar ni la diabetes, ni los lípidos, ni la hipertensión, sino que hay que tratar al paciente para para cambiar la vida y cambiar su pronóstico. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar y olvidarnos de muchas cosas que no sirven para nada. Yo creo que eso que dice Rosa es muy importante y ya está en nuestro discurso hace mucho tiempo. O sea, las nuevas generaciones, los que somos muy jóvenes, como Inés, como yo, o sea, tenemos en nuestra cabeza que somos personas ayudando a otras personas. O sea, no podemos seguir culpando a nuestros pacientes de ser gordos, de fumar, de no hacer ejercicio. Tenemos que ayudarles a que enfoquen un problema que es súper difícil para ellos, que tiene que ver con el estilo de vida, que si no trabajamos desde niños es luego muy difícil cambiar, pero no imposible. Y eso se nos tiene que quitar de la cabeza. Y en el caso de la mayoría de los fármacos que utilizamos, los pacientes lo toman como acto de fe. Uno se anticoagula como un acto de fe, tiene un tratamiento antiplaquetario como un acto de fe, controla la dislipemia como un acto de fe, la hipertensión como un acto de fe, pero justo GLP-1 y SGLT2 desde el minuto 1 los pacientes notan que tienen un impacto positivo en el minuto 1. Y eso les motiva. Es el caso que hablamos con Julio en el desayuno, ¿no? De una paciente que lleva estigmatizada y culpabilizada, como a todos se os vienen a la cabeza, toda su vida, fracasando, entre comillas, reiteradamente con sus dietas, en las que haga una dieta, viene igual, porque no es tan fácil, no es solo. Hay que utilizar más herramientas que ayuden a las personas a controlar estos problemas de base que son tan difíciles, ¿no? Y estos fármacos no solo tienen un impacto bestial en su pronóstico, sino que les ayudan desde el minuto 1. Y es muy importante. Pues muy bien, muchas gracias, Inés. A vosotros. Muy orgullosa. Muchas gracias. Y vamos con Ricardo, que el caso es más complicado, está dedicado al doctor Núñez. Así que estate pendiente, te vamos a preguntar. Bueno, Ricardo, enhorabuena, Inés. quieras. Y muchas gracias, Almudena, por la invitación. Yo soy Ricardo, soy redactor de cardiología y vamos a presentar este caso clínico. Vamos a presentar a Pablo, que es un varón de 73 años, con factores de riesgo es hipertenso, diabético tipo 2, dislipémico, obeso y exfumador. Y su historia cardiológica comienza en 2013, se le diagnostica de síndrome coronario crónico con enfermedad de 3 vasos y se opta por revascularización quirúrgica amidea y SAFENA-CX. Posteriormente, la evolución en 2020 debuta con una FA, se decide estrategia de control de frecuencia y posteriormente presenta descompensaciones con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, encontrándose en clase funcional NINJA 2-3. Como otras comorbilidades, presenta espondilitis anquilosante, una anemia microcítica hipocrómica y EPOC sin oxígeno domiciliario. Desde 2000... Pero esto es el paciente que habéis presentado en la mesa de ICE preservada, ¿no? Y desde 2015 está sin seguimiento con cardiología. Entonces, retomamos, al final voy a entrar en seguimiento con nosotros en abril de este año, derivado y consulta por signos de congestión derecha. La exploración física se encuentra en fibrilación auricular con una frecuencia ventricular controlada, presenta ligeros edemas en miembros inferiores y la ecocardioscopia de consultas presenta una fracción de eyección del 50%, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica leve, no presenta alteraciones en medio de la contractilidad, la aurícula izquierda está dilatada como debía, las cavidades derechas son normales, presenta una insuficiencia mitral leve, una IT moderada y una presión pulmonar estimada de 43 milímetros de mercurio. Después de probar con diurético oral, al final se opta por administrar 3 ampollas de furosemida en consulta y esta es su última analítica. La última analítica está con hemoglobina de 12,5. Perdona un momento, Ricardo. O sea, esto es que, como lo decía antes con Mónica, o sea, que al final es lo que hay que hacer, trabajar en conjunto. Nuestras enfermeras de IC son las mismas de la rehabilitación, con lo que yo le digo, Lola, llévala a la consulta de IC y se le pone ahí el diurético. O sea, es un trabajo para no marear al paciente.
Bueno, perdona. En lo que estábamos, teníamos la última analítica, teníamos una hemoglobina de 12,5, glicada de 7. Este es su perfil lipídico completo con un colesterol total de 98, HDL de 23, un colesterol HDL de 67, un LDL calculado de 62, una lipoproteinada de 100, ApoB de 60 y 55 de triglicéridos. En cuanto al perfil renal, no solo tenemos la creatinina, que la creatinina está en rango, permite estimar una filtración glomerular mayor de 90, los iones están también en rango, y podemos ver una albuminuria de 0,7 miligramos de decilitro y un ratio de albúmina-creatinina de 3,53 miligramos gramo. El perfil tiroides normal, vemos una elevación en los biomarcadores cardíacos con un ET-proBNP elevado de hasta 8.000 y un C125 de 54. Y este es su perfil férrico con un hierro en sangre, un hierro en suero de 21 microgramos de decilitro, transferrina de 244, índice de saturación de transferrina del 6% y una ferritina de 91. Este es el tratamiento con el que el paciente llega a nuestra consulta, que prácticamente es el mismo con el que se le dio de alta en 2013 en cirugía cardíaca. Vemos pantoprazol, paracetamol, los inhaladores para el EPOC, metformina como un único antidiabético. Aquí claramente echamos en falta los nuevos fármacos de los que estamos hablando, los cardionefroprotectores, Cardil, atorvastatina para el control lipídico, Seguril con una pauta fija, bisoprolol para el control de la frecuencia cardíaca, un NACO y hierro oral. Y este es el tratamiento con el que se encuentra actualmente el paciente: semaglutida 0,25 una inyección semanal, dapagliflozina 10 miligramos un comprimido diario, el NACO, rosuvastatina cetimib a dosis de 40-10 en la cena, espironolactona y una tiacida, furosemida en pauta flexible, bisoprolol, los inhaladores, Zaldiar para la espondilitis y hierro intravenoso que se administrará en las consultas de insuficiencia cardíaca. Quiero decir que esto es un tratamiento resumido, porque el paciente, este tratamiento se lo pusimos creo que hace 10 días. O sea, ha estado más de un mes yendo a la consulta, día sí, día no, para ponerle tratamiento IV, para ponerle el hierro. O sea que es un poco resumido en el tiempo, pero que esto no es en el mismo día pasa todo, ¿no? Eso es. Y estos son los puntos que vamos a tratar a continuación. Lo primero es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, los fármacos que han demostrado un beneficio pronóstico, el tratamiento de las comorbilidades, en especial la obesidad. Lo segundo, cómo podemos utilizar los biomarcadores. En tercer lugar, si debemos buscar de forma activa la ferropenia. Y unas pocas palabras respecto a la diabetes, la desprescripción de fármacos sin beneficio y cómo y cuándo podemos comenzar con los nuevos fármacos con beneficio cardiovascular y renal. Respecto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, este es un pequeño resumen del ensayo clínico Emperor Preserve que se publicó el año pasado. Ya sabemos que es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo, y que prácticamente fue el primer ensayo clínico en el que un fármaco demostró de manera inequívoca pues, un beneficio cardiovascular en términos de hospitalización por insuficiencia cardíaca y de mortalidad de causa cardiovascular. Como objetivo secundario, demostró lentecer el deterioro de la función cardiovascular. Estas son las curvas del resultado primario. Vemos que el beneficio es bastante precoz, que se puede observar ya prácticamente a los 3 meses. Y además que es independiente de de si el paciente era diabético o no era diabético. Yo aquí sí, quiero parar un momento, ¿no? Porque este señor tenía diabetes, pero incluso sin diabetes, ¿no? Claro, yo creo que ¿no? Puesto, claro. Es importante, ¿no? Y no sé si alguno de vosotros no usa, o sea, no le ha convencido el Emperor Preserve para tratar la preservada. No sé si alguno tiene alguna. Ayer yo creo que alguno de vosotros lo sugirió como a lo mejor no llegamos a mortalidad, pero o sea, a mí me parecen muy buenos los resultados. Yo no sé si queréis comentar estos resultados, porque al final, con el tema de que no disminuía la mortalidad de forma aislada, no convencía a este tipo de pacientes, ¿qué le podemos dar de solución a este paciente? No sé. Yo estoy absolutamente con vosotros, ¿no? Yo creo que hay que estar enhorabuena de que un paciente en un escenario tan heterogéneo como este hemos encontrado un fármaco que funciona para muchas cosas, ¿no? Y lo que yo pienso y creo que existe es que hay un beneficio bastante heterogéneo, ¿no? Y yo precisamente este paciente es el que yo veo, este paciente aunque lo estamos viendo como insuficiencia cardíaca con FEI preservada, yo este paciente yo lo encuentro un poco más hacia la disfunción, yo lo trataría a un paciente con disfunción sistólica.
Es un paciente con disfunción biventricular, es un paciente ya húmedo, valores muy altos de péptidos natriuréticos, me dice que las presiones de llenado están muy altas, muy altas. El CA2C5 alto te dice que el paciente tiene congestión tisular, es un paciente que probablemente requerirá dosis más altas de diuréticos, como me parece muy oportuno que le hayáis añadido una tiacida, con régimen flexible de diuréticos de ASA, pero con una tiacida ya en pauta fija, eso me parece bien. Y desde luego este paciente yo la ferropenia la trataría, la trato como un paciente con disfunción sistólica y con respecto al tratamiento con análogo GLP-1 y SGLT2, vamos, yo desde luego pienso que es el pilar del tratamiento, ¿no? Con respecto a la crítica, ¿no? Que no ha disminuido mortalidad cardiovascular, pues bueno, es muy difícil, vuelvo y repito, en un escenario tan heterogéneo, buscar un fármaco, una sola pastilla que funcione para tantas cosas, ¿no? Esperemos a ver qué nos dice el Deliver, que probablemente ha incluido una población un poco... Perdón. Sí, bueno, también queríamos mencionar eso, que dapagliflozina también ha demostrado beneficio cardiovascular, que los resultados se publicaron hace apenas un par de meses en el Congreso Americano y que han posicionado como los principales fármacos para tratar este síndrome, mejor dicho, ¿no? Más que la enfermedad. Y al hilo de lo que decía Julio, ayer lo preguntaba Pedro, ¿no? Pedro Cepas, que me encantó, por cierto, cómo presentó el resumen del año. Él trasladó un poco la pregunta de si os había quedado algún tipo de sinsabor acerca de la mortalidad cardiovascular del Imperial Preserve. O sea, si te queda un sinsabor, abundando lo que decía Julio, es que básicamente no hemos entendido nada de la historia natural de la enfermedad, del síndrome de la insuficiencia cardíaca, no hemos entendido nada, porque si tú haces una intervención en pacientes que lo que tienen riesgo en ese momento únicamente es de descompensarse y no de morir, porque tienen una mortalidad baja per se, cardíaca, y encima tomas la foto, o sea, es como si estás grabando un accidente mortal y tú solamente sacas el clip de cuando se le va el volante y no ves el final. Es que estamos viendo durante 2 años en la historia natural de la insuficiencia cardíaca en la primera parte del accidente, no estamos viendo el final. Y nos falta ver el final, donde el paciente que se descompensa e ingresa, al final acaba muriendo. Solo es cuestión de algunos ingresos más. Entonces, que corta la historia natural negativa y ominosa de la insuficiencia cardíaca de estos pacientes, sin duda. Y luego, lo que decía Julio, o sea, y lo ha comentado antes, cuando decimos que algo normal es lo que clasifica al paciente, y ahí metemos de todo, y la preservada es como un anuncio de Benetton, ¿no? Donde ves, sí, es un anuncio de Benetton, ves una señora con índice de masa de 35 o 40, ves un señor con fibrilación auricular, ves un abuelito con bastón, una persona con diabetes muy evolucionada, alguien con 30 años de hipertensión, va toda la coctelera, anuncio de Benetton, y tienes que encontrar una única cosa que toque algo común para ese anuncio de Benetton que cambie su pronóstico. Todas las estrategias hasta ahora han fracasado, entre comillas, aportan en parte de esos perfiles, pero han fracasado. Y justo EMPA y DAPA exactamente igual, han tocado probablemente con todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética y demás, pues, han tocado algo que cambia claramente el pronóstico de los pacientes. Y algo muy importante, que no hay estudios para eso, que es todo lo que incide en el estilo de vida, en lo que hacéis en las unidades de rehabilitación cardíaca de estos pacientes. Es lo que realmente cambia su pronóstico. Y luego también, o sea, quiero decir que nosotros somos aquí flocinators, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero que solo ponerle EMPA a este paciente no le va a mejorar, ¿no? Mar, tú no sé si... Mar, ¿tú quieres decir algo de esto? O sea, que decir, yo me puedo poner, pero si yo no le repongo el hierro, no inicio con las fisios, que este señor vendrá luego para ir... claro, primero tienes que quitarle la congestión si no hago todo junto, no me vale ponerle la EMPA, o sea, ni ponerle solo hierro, ni solamente llevarlo con Mónica o con Enar a que hagan. Entonces, tiene que ser una cosa muy, muy integrada, muy, muy integrada. Marc, que te he dicho sí que opinabas, pero no has querido opinar nada. Diciendo, y yo creo que lo de que trabajemos rehabilitación cardíaca e insuficiencia cardíaca juntos, creo que es verdad que es el futuro. Es cierto que muchos pensaréis, pero si no tengo ninguna insuficiencia cardíaca en mi hospital, bueno, pues uno u otro, los hospitales que tengan uno u otro, esto es un trabajo que lo de optimización de tratamiento se puede hacer en una u otra.
El ejercicio físico, los consejos generales se pueden hacer en uno u otro. Si es que yo creo que vamos en el mismo tren y en el mismo vagón. Y luego, conociendo la historia natural de las enfermedades, ¿hay alguna duda de que sea posible que un paciente de este tipo evolucione bien si no cambia su estilo de vida, no pierde peso? ¿Hay algún tipo de duda de que...? Ahí va Ricardo. Pues entonces me callo. ¿Seguimos? Pues venga. Entonces, el segundo punto que queríamos tratar era la obesidad como comorbilidad de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya sabemos que la obesidad es algo más que lo estético, que afecta a más del 50% de pacientes con insuficiencia cardíaca y que este porcentaje se eleva a más del 80% en aquellos que tienen una fracción de eyección preservada. Y es que la relación, aquí vemos de forma muy visual, la relación que se establece entre el índice de masa corporal y la incidencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada. Que hay poco que añadir. Luego, los fármacos que se están posicionando para tratar la obesidad, sobre todo van a ser los GLP-1, ya no solo como efecto antidiabético, sino como efecto antiobesidad. Y en este sentido, la publicación de este ensayo clínico, el STE-1 Trial, en el que se evaluaba a semaglutida dosis de 2,4 miligramos subcutáneos de forma semanal en pacientes no diabéticos, demostraba una disminución del peso constante y mantenida a lo largo de 60 semanas. Y todavía pendiente de publicarse el ensayo clínico SELECT, que está pendiente de terminar, ¿no? Pendiente de terminar, ¿no? Eso es. Entonces, que sigue en marcha, sí. Si no me equivoco, y que va a evaluar outcomes cardiovasculares en una población no diabética. ¿Qué creéis que va a suponer este estudio? ¿Qué creéis que va a suponer que semaglutida demuestre beneficio en una población que no tiene diabetes? Una población con las características son pacientes con enfermedad coronaria, obesos o con sobrepeso, pero que no tienen diabetes tipo 2. Pues yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado con los SGLT2 en pacientes que no son diabéticos y tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Creo que va a pasar eso, que al final van a ser dos fármacos que nos los ha presentado endocrino, pero que al final van a ser de cardio, de todos, pero yo creo que va a pasar eso, no lo sé, igual me equivoco, pero creo que sí. Bueno, mientras le dan el micrófono, yo no creo que sean. Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo. No creo que sean de cardio, sino del paciente. Yo creo que es un tratamiento del paciente para que todos tratemos a los pacientes como tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, yo voy a decir un poco la misma línea, ¿no? Que no son ni de cardio ni de endocrino, son del paciente, pero a ese respecto hay una cosa, vamos a tener que poner a los pacientes con esto. Recordemos que tenemos un trabajo muy importante que hacer y en el que nos tendríais que ayudar también vosotros, que la obesidad a nivel de la administración no se considera una enfermedad. Estos fármacos no están financiados. Entonces, por supuesto que hay que empezar las casas por los cimientos y no por el tejado, y por supuesto que tenemos que buscar el beneficio cardiovascular de los fármacos, pero es que tenemos que ir mucho más atrás y tenemos que pensar qué hay en la génesis de ese riesgo cardiovascular. Entonces, habéis dicho, ¿la obesidad es una comorbilidad de la insuficiencia cardíaca o de la enfermedad cardíaca? No. La obesidad es la génesis de todo eso. La obesidad es algo mucho más complicado, que no solo es el peso, sino que es una enfermedad metabólica que engloba muchas cosas, muchas de las cuales todavía no entendemos, pero que pone al paciente en riesgo de un montón de cosas, de disfunción endotelial, de una situación inflamatoria crónica, y tenemos que ir atrás, porque si no siempre estamos llegando tarde y vamos a dar un fármaco con efecto cardioprotector perfecto, pero es que ya tenemos al paciente en riesgo. Entonces, tenemos un trabajo muy grande que hacer. Creo que nosotros, desde luego, y vosotros creo que también, y que nos va a venir muy bien la alianza, porque recordemos a las administraciones y a los propios pacientes que la enfermedad de base se llama obesidad y que a partir de ahí vamos a tener todas las complicaciones del universo. Entonces, si antes no teníamos mucho que hacer, dieta y ejercicio, pero ahora que vamos a tener cada vez más fármacos para tratar esto, pues de alguna manera tenemos que convencer a todo el mundo, también a los pacientes, insisto, en que hay que empezar las cosas por los cimientos y que si no tratamos esa enfermedad metabólica crónica y recidivante que se llama obesidad, no hacemos nada. Por completar lo que está diciendo, creo que lo que debemos de hacer nosotros los profesionales es dejar de poner obesidad en todos los documentos que hacemos en la parte de comorbilidad. O sea,
por ahí tenemos que empezar, porque realmente no es una comorbilidad, sino el origen del resto de las enfermedades. Es una Sí, a enfermedad. mí por eso me gusta el concepto de promorbilidad, ¿no? Bueno, Es lo que genera, ¿no? Lo que viene antes de esa Exactamente. enfermedad, ¿no? Es un poco juego de palabras, ¿no? Cuando dejemos de considerarla una comorbilidad, porque parece que lo que es Que lo residual, acompaña. lo que es comorbilidad, está ahí, pero no le prestamos la atención que deberíamos de prestarle, ¿no? Y yo creo que eso es importante. ¿Querías hablar, Julio, o no? No, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero desafortunadamente yo soy muy escéptico en esto de que vamos a tener financiación pública para, por ejemplo, uno de los principales datos que dicen los expertos como signos de declive del sistema sanitario de este país está en el retraso de la medicación innovadora. Fíjate tú, mira, incluso para insuficiencia cardíaca, con fármacos baratos como los SGLT2, mira lo que hemos tardado en que aparezca y que tú lo puedas pautar solamente con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y esto, hay numerosos ejemplos que somos el país de Europa en que más está tardando la aprobación y la compensación para que haya una compensación pública, ¿no? de los fármacos, ¿no? O sea que yo lo que también transmito es que también habrá que decirle a ese paciente obeso que no es diabético y que no entra en el IPT, que se va de cena, se va de vacaciones, Totalmente. que tendrá que tener responsabilidad y pagarse sus 130, 140 euros si quiere cambiar su vida. No sé. El paciente. Y luego esa gente se gasta muchísimo dinero en cosas, ¿no? Tú lo sabes mejor, o sea, y no les importa, o sea, es decir, lo asumen que se pueden ir al herbolario, a un no sé qué, a... Eso es. Totalmente. Pues a lo mejor sí deciden hacer ese esfuerzo, que desde luego es absolutamente injusto, porque la obesidad es una enfermedad que debería de tratarse. Tenemos muy claro que tiene que ver con el estilo de vida, sí, pero igual de claro que tenemos que una bronquitis crónica tiene que ver con el estilo de vida. Y no decimos al bronquítico, te pagas los Totalmente. inhaladores porque has fumado. Y luego la cirugía bariátrica está financiada. Y al final la cirugía bariátrica es el fracaso de la medicina. A lo mejor Pero habría ¿sabes que que solo van a cirugía bariátrica un 3% de los pacientes que lo necesitan? Pero porque no lo mandan o porque no los admiten. Porque no hay capacidad del sistema, porque en mi centro, por ejemplo, lo primero que se ha caído con la COVID ha sido la cirugía bariátrica. Y yo cada vez que voy a dirección a protestar me dicen, bueno, pues qué cosas más urgentes en los tuyos, bueno, que Ya. hagan dieta y Más ejercicio. Fíjate, y seguro que No, todo lo que es urgente es muchos es secundario a esa obesidad, ¿no? efectivamente. Bueno, pues vamos a Yo sí. solo un comentario en relación con lo que decía María. O sea, yo creo que estamos ahora en otro punto en relación con los fármacos de la obesidad, y es porque por primera vez, como ocurre con la diabetes, tenemos fármacos que cambian radicalmente el curso de la obesidad. Hasta ahora lo que teníamos eran pequeñas cosas, pero ahora hay fármacos potentísimos, ya no solo SEMA, sino TIRCE, y lo que viene que es bestial. También tenemos una obligación, que es liderar la lucha contra la obesidad desde la infancia. Desde la infancia. Lo que pasa, claro, dentro del espectro de pacientes que tenemos, los que empiezan, a los que ya tienen una obesidad asentada o consolidada, que es, o sea, que no va a valer con dietas milagro ni con broncas, pues cada uno tendremos que utilizar una estrategia u otra. Y luego sí que debemos de ser cautos. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con que no hay que ser paternalista. En nuestro país entendemos que todo lo que tiene que ver con la salud debe ser gratis, y no es posible así, pero sí que debemos de ser muy cautos, porque hay una relación muy directa entre obesidad y nivel sociocultural y económico. Entonces, la gente más humilde, que no tienen recursos, son los más obesos. Entonces, bueno, no podemos dejar fuera a estas personas. Probablemente utilizando bien los recursos, pues podremos atender a todos. Ricardo, hemos saltado unas cuantas y vamos al sedentarismo, ¿no? Sí. Aquí lo que queríamos mencionar sobre todo era que en este estudio en el que se evaluaba mediante ergospirometría pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca con saturación preservada, lo que vemos es que su umbral anaeróbico, ¿no? En el momento en que sus células dejaban de llevar a cabo un metabolismo aeróbico y comenzaban a producir lactato y metabolismo anaeróbico, era extremadamente bajo, y que incluso al pasar la aspiradora se elevaba ese umbral. O sea, que su capacidad lo equiparan. O sea, que su VT1, si lo veis ahí, es equiparable a vestirse. O sea, ya con vestirse entra en el VT1.
A mí esto me parece brutal, me encanta. O sea, fíjate, cada vez que hablo de preservada, es que creo que esto es realmente el drama de estos pacientes. Son unos pacientes que tienen un VT1 vistiéndose y que ya en andar, pasear, ya están produciendo lactato. ¿Cómo no se van a fatigar estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema que además dices, bueno, vamos otra vez a lo que dice Mónica, son sedentarios porque el señor está congestivo, no puede andar porque se ahoga. Claro, hay que romper el círculo, pero tienen que echar a andar en algún momento, porque si no se mueven, pues estamos aquí, ¿no? Seguimos, Ricardo. Unas pocas palabras con los biomarcadores. Bueno, yo creo que ya todos conocemos los beneficios del NT-proBNP y lo que nos ayuda al diagnóstico. Y ya estamos viendo la utilidad del CA125 como marcador de congestión, sobre todo derecha, y que no se ve artefactada por algunos factores, ¿no? Como pueden ser la edad o la insuficiencia renal. Y lo que queríamos ver aquí es simplemente la curva de biomarcadores de nuestro paciente, cómo ha ido ascendiendo a pesar de diurético oral y cómo a partir de ese empuje que le dimos con el diurético intravenoso volvieron a disminuir. Estas diapos son de Julio, que nos las ha dejado, pero lo azul es la evolución del paciente nuestro, ¿no? Y a mí me gusta mucho, eso lo hemos aprendido de los valencianos, ¿no? Como que el NT-proBNP es como la glucemia, ¿no, Julio? Y el CA125 como la hemoglobina glicada, ¿no? Es como se eleva, pero tarda mucho más en bajar. Por eso yo le decía a Ricardo, tú en urgencias haces CA125. Yo lo suelo pedir cuando ingreso. Pero ya luego en el ingreso ya... No. No sé si lo hacemos bien. No, el CA125, el NT-proBNP es un buen marcador de congestión a corto plazo, obviamente, de congestión intravascular. Por eso, caídas de más del 30% durante una hospitalización se suele considerar como un parámetro de decongestión. ¿Qué es lo que le pasó a este señor? Fíjate las fechas, ¿no? Y, sin embargo, el CA5 no sirve para evaluación a corto plazo. El CA5 empieza a bajar a partir del 10º día. Es un excelente marcador para esa visita, ese paciente cuando le das de alta, al alta pedirle para cuando lo vean en la unidad. Cuando viene el paciente a la unidad, ese CA5, si no baja o incluso sube, te está indicando que el paciente, desde luego, no responde bien y un pronóstico infausto. Mira, lo que correspondería a un buen pronóstico es que el CA5 baja, la glicada. Esto es una glicada y el NT-proBNP se comportaría más como la glucemia, ¿no? En este caso. Seguimos. Sí. También en esta diapositiva, que cogemos a doctor Núñez sobre la relación que se establece entre la mortalidad y los distintos biomarcadores. Y luego unas pocas palabras sobre ferropenia, que ya sabemos que independientemente de si tienen o no anemia estos pacientes, tenemos que buscar de forma activa la ferropenia y no solo eso, sino tratarla además con hierro intravenoso. Y finalmente para la diabetes, este es un metaanálisis que encontré hace poco en Lancet, donde se veía el beneficio de los ISGLT2 a nivel renal, simplemente. Y estas curvas, el cuadrado de abajo a la derecha, lo que se ve es como los valores del ratio albúmina-creatinina y la albuminuria, cómo disminuyen desde que introdujimos los nuevos fármacos cardioprotectores. Eso es nuestro paciente, simplemente el seguimiento a lo largo de estos meses. Que son esas curvas, cuando nosotros vemos los resultados renales, que las vemos ahí en el New England, pero eso es el paciente y se ve, ¿no? Es la evolución, ¿no? de la mejoría renal, que es una mejoría también. Antes hablaba Domingo de que los pacientes en minuto 1, ¿no? Se notan que no tienen disnea, pues la mejoría renal pues también es así, ¿no? Que lo podemos ver simplemente con las analíticas en nuestro centro. Y luego finalmente pues queríamos acabar también con el esquema que ya ha presentado Inés sobre el espectro de la diabetes mellitus y las comorbilidades cardiovasculares y el nuevo algoritmo que se propone desde la asociación. Muy bien. Domingo, ¿quieres decir algo? Que da gusto, R2, ¿no? ¿El qué, perdona? R2. Sí. Yo era discapacitado hasta R7. ¿Sí? Ahora ya menos. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que está muy bien porque son dos casos que ilustran muy bien un perfil de paciente que vemos muchísimo, ¿no? Pues no sé si queréis decir algo de la función renal o algo. Yo creo que ya vamos bien en tiempo, ¿no? Pues gracias a los residentes y a Domingo. Muchas gracias, Modena. Muchas gracias, Domingo. Muy bien.